Los amantes del café quedarán fascinados con esta receta. En este video te enseñaré paso a paso cómo preparar un riquísimo pastel de café. Presta mucha atención a cada uno de los pasos y no te muevas del lugar porque comenzamos aquí en Punto de Turrón con el chef Víctor Sugasti. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro bizcocho son 5 piezas de huevo entero mediano, 150 gramos de harina de trigo todo uso, 150 gramos de azúcar refinada o estándar, 5 mililitros de esencia de vainilla, 10 gramos de agua y 8 gramos de café soluble. Recuerda que las cantidades de los ingredientes los encuentras en cucharadas y en tazas en la caja de descripción de este video. This recipe is specially recorded for coffee lovers. We remind you that ingredients in cups and tablespoons can be found in the description box of this video. El primer paso será preparar nuestro molde. Estoy ocupando un molde para pastel de 20 centímetros de diámetro, el cual estoy untando con manteca vegetal, aunque tú puedes utilizar el desmoldante de tu preferencia. Estoy colocando un disco de papel antiadherente al fondo y también un cinturón de papel antiadherente en los laterales. Si el cinturón no llega a embonar perfectamente, lo único que debes hacer es cortar los bordes que te estoy mostrando en el video. Una vez que los hayas cortado, podrás pegarlos sin ningún problema. Vamos a reservar el molde. Ahora precalentaremos el horno a 180 grados centígrados. Es muy importante la temperatura para esta preparación, ya que nuestro bizcocho no lleva polvo para hornear. A continuación agregaremos el agua al café soluble para crear un concentrado. Remueve perfectamente esta preparación hasta emulsionar. Reservamos. Ahora colocaremos las piezas de huevo dentro del tazón de la batidora y comenzaremos a batir por alrededor de 4 minutos hasta esponjar un poco nuestras piezas de huevo. Si no cuentas con este tipo de batidora, puedes utilizar batidora manual. Cuando notes que el huevo ha esponjado un poco, baja un poco la velocidad y comienza a agregar el azúcar en forma de lluvia. Cuando hayas terminado, sube la velocidad de tu batidora a su máxima potencia y bate por alrededor de 4 minutos hasta obtener el punto de letra. Comienza a batir nuevamente a velocidad media y enseguida agrega unas cuantas cucharadas del concentrado de café. Esto es al gusto. En mi caso agregué únicamente 2 cucharaditas. Bate 15 segundos y enseguida agrega la esencia de vainilla. Bate nuevamente 15 segundos a velocidad media alta. Tenemos una preparación bastante aireada. Ahora con la ayuda de un colador vamos a cernir la mitad de nuestra harina de trigo. Ahora deberás apoyarte con una espátula de silicón para mezclar esta preparación de manera envolvente y muy suave. Este paso es muy importante porque puedes restar aire si lo haces de manera brusca. Cuando notes que no tienes grumos de harina, deberás cernir la siguiente parte de harina.
Volveremos a mezclar de forma envolvente y muy suave. Ya no hay rastros de harina. Vamos a verter esta preparación dentro de nuestro molde. Aproximadamente cubrirás 3/4 partes del mismo. Extiende un poco tu mezcla . Ahora toma un cuchillo y sumérgelo dentro de la preparación. Deberás crear algunos zigzags y círculos. De este modo, reventaremos las burbujas de aire más grandes que han quedado dentro de la misma. Da unos ligeros golpes y lo llevaremos a hornear a 180 grados centígrados por 55 minutos. Es importante que no abras el horno durante el tiempo de horneado, ya que si lo haces, tu pastel se puede bajar. Cuida mucho la temperatura y no te excedas de los 180 grados centígrados para que obtengas un excelente resultado. El resultado ha sido magnífico después de este tiempo. Deja enfriar tu bizcocho 15 minutos y después podrás desmoldarlo sin ningún problema. Retira con sumo cuidado el papel antiadherente. Como puedes notar, a pesar de que es un bizcocho que no lleva polvo para hornear, este ha quedado bastante esponjoso gracias al aireado del huevo. Por eso el batido es muy importante en esta preparación. Cuando tu bizcocho esté tibio deberás envolverlo en plástico film. De este modo, el calor remanente permitirá que tu bizcocho quede húmedo al momento de utilizarlo. Déjalo enfriar por completo. Ahora vamos a preparar un relleno increíble, una crema pastelera de café. Para ello utilizaremos 500 ml de leche entera, 50 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar refinada o estándar, una pieza de canela en rama, 2 piezas de huevo entero mediano, 60 gramos de fécula de maíz y 10 gramos de café soluble. Lleva una cacerola a fuego medio alto. Dentro de esta deberás agregar la leche, agrega también la mantequilla. Te recomiendo que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Agrega el azúcar refinada o azúcar estándar, las cucharadas de café soluble y la canela en rama. Remueve perfectamente hasta que esta preparación hierva. Cuando tu preparación ha hervido deberás apagar el fuego. Retira con mucho cuidado las ramas de canela y reserva. Dentro del vaso de la licuadora deberás colocar las piezas de huevo junto con la fécula de maíz. Ahora deberás agregar la preparación que teníamos al fuego. Licúa perfectamente por aproximadamente 2 minutos a velocidad alta.
Ahora deberás regresarla a fuego medio alto. En este paso es importante que no dejes de batir para evitar que tu crema pastelera se queme. Deberás batir constantemente hasta que ésta espese por completo. Cuando tengas una crema lisa y brillante, retírala del fuego. Ahora deberás verterla dentro de otro recipiente y pasa por toda la superficie un trozo de mantequilla bien fría. De este modo estaremos creando una película de grasa que permitirá que nuestra crema no haga costra por encima. Cúbrela con plástico film a piel y déjala entibiar a temperatura ambiente para después llevarla a refrigeración hasta su uso. Preparemos un jarabe de media conservación. Para ello utilizaremos 250 ml de agua más 125 gramos de azúcar refinada o estándar. Agrega también 10 ml de esencia de vainilla. Este jarabe es muy sencillo. A fuego alto deberás llevar una cacerola en la cual introducirás el agua. Agrega el azúcar refinada o estándar. Y deberás comenzar a remover hasta que el azúcar se disuelva por completo. Deja hervir tu preparación y apaga el fuego. Enseguida deberás agregar la esencia de vainilla y remover para que tu jarabe quede perfectamente perfumado. Colócalo dentro de otro recipiente y déjalo enfriar a temperatura ambiente hasta su uso. Ahora preparemos nuestra crema batida de café. Para ello utilizaremos 300 ml de crema para batir bien fría, 6 cucharadas de la crema pastelera que preparamos con anterioridad y una cucharada de concentrado de café. Este último ingrediente es opcional. Este paso es muy sencillo. Dentro del tazón de la batidora agregaremos la crema para batir. Bate a velocidad media alta hasta que tengas una consistencia suave y cremosa. Enseguida deberás agregar la crema pastelera de café y batirás nuevamente a velocidad media alta hasta integrarla. En este punto puedes agregar el concentrado de café, pero en mi caso estoy agregando unas cuantas gotas de colorante color chocolate. Ha quedado perfecta y con un tono bastante llamativo. Reserva. Preparemos una crema blanca para batir. Únicamente utilizaremos 200 ml de crema para batir. Repetiremos el mismo paso anterior. Dentro del tazón de la batidora, coloca tu crema y a velocidad media alta comienza a batir. Bate por unos minutos hasta que tu crema esponje. Tenemos una consistencia suave pero firme. Es momento de montar nuestro pastel. Yo he cortado mi bizcocho en 3 partes. Sobre una base de cartón, coloca el primer disco y comienza a humedecerlo con el jarabe que hemos preparado.
Introduce la crema pastelera dentro de una manga y comienza a rellenar toda la superficie. Alisa con una espátula. Ahora coloca el segundo disco. Deberás humedecerlo con el jarabe y nuevamente rellenar toda la superficie. Recuerda que el relleno es la crema pastelera de café que preparamos al principio. Coloca el tercer disco y también deberás humedecerlo. La humedad depende de tu gusto. Como puedes notar, nuestro bizcocho tiene algunos huecos por los laterales. Toma un poco más de crema pastelera y comienza a pasar la espátula para que puedan rellenarse. Lleva tu pastel a refrigeración por 1 hora. De este modo tomará más consistencia. Pasado este tiempo, introduce la crema blanca dentro de una manga pastelera y crea unos aros alrededor. Procura hacer este paso hasta la mitad. Ahora la crema para batir de café también deberás colocarla dentro de una manga pastelera y cubrir el resto de los laterales y la superficie. Comienza alisando la superficie. Ahora deberás alisar los laterales. Retira los excedentes de la parte de arriba . Y lo tenemos listo para continuar decorando. Aquí te hago una sugerencia. Puedes refrigerarlo nuevamente por 1 hora para que tome más consistencia si le vas a poner un poco de chocolate en los laterales como yo lo estoy haciendo. Con una duya rizada comienza a decorar la superficie. En mi caso estoy combinando la crema de café con la crema blanca. Llévalo nuevamente a refrigerar por lo menos 3 horas antes de servir. Y el resultado es fantástico. Tenemos un riquísimo pastel de café. Veamos cómo se ve nuestra rebanada por dentro. Ha quedado más que perfecta. Esta receta será un éxito si sigues a detalle cada paso que te hemos presentado. Regálanos manita arriba si este video te ha gustado
y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal oprimiendo el botón rojo que aparece debajo de este video. Recuerda activar la campanita de notificaciones para informarte cada que subamos una receta nueva. Se despide de ti el chef Víctor Sugasti aquí en Punto de Turrón. ¡Hasta la vista!